Hola jóvenes, buenos días. Como recordarán, nos quedamos en algunos elementos de la argumentación y les dejé de actividad responder algunas oraciones, ¿sale? Pero bueno, eh, quedamos también en, aparte de esa actividad, estuvimos viendo el tema relacionado a los tipos de diálogo. Diálogo argumentativo, persuasivo, estuvimos viendo lo del razonamiento, eh, elementos del razonamiento, etcétera. Entonces, lo que nos corresponde ver el día de hoy es tipos de razonamiento. Vamos a tener tres tipos de razonamiento. Bueno, hay muchos tipos de razonamiento, obviamente, pero los que nosotros veremos son los tres que nos marca nuestro temario. ¿Sale? Tenemos razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y razonamiento abductivo. Empezaremos desglosando lo que es el razonamiento deductivo. ¿Sale? Bien, este tipo de razonamiento nos ayuda o es la capacidad de llegar a una conclusión tomando como base una serie de pasos o premisas y a partir de ella podemos establecer argumentos sólidos, ¿sale? Por ejemplo, premisa uno: dice, Luis, Beto y Pedro son los únicos varones en el salón de clase. La premisa 2 menciona, hay un hombre que usa anteojos en el salón de clase. Y nuestra premisa 3 dice, Luis y Beto no usan anteojos. Entonces, a raíz de estas tres premisas que nos están dando aquí, si nosotros los desglosamos, quedaría entonces Luis, Beto y Pedro. ¿Sale? Dice que son los únicos varones, Luis, Beto y Pedro. Dice que en el salón hay un hombre que usa anteojos y que Luis y Beto, es decir, Luis
Beto usan anteojos. Entonces mi conclusión debería quedar que es Pedro el que usa anteojos. Entonces la conclusión a esta serie de oraciones o premisas puedo establecer una conclusión. Ese es el método o el razonamiento deductivo, ¿sale? A partir de un conjunto de premisas, establecer una conclusión de manera coherente. Conclusión, Pedro usa anteojos, ¿sale? Y esa es la conclusión que obtengo de este conjunto de premisas. La característica también de este método deductivo es que va de lo general a lo particular, como pudimos ver en el ejemplo de aquí arriba, ¿sale? Primero nos mostró características generales de los elementos y posteriormente nosotros pudimos concluir algo en particular o algo en específico, ¿sale? Te dejaré que realices las siguientes actividades en relación al método deductivo, ¿sale? Ejercicios. Premisa 1. Ninguna vaca puede volar. Velos anotando. Ninguna vaca puede volar. Premisa 2. Los animales que vuelan tienen alas. ¿Cuál sería la conclusión que podrías darme de esas dos premisas? ¿Vale? Razona y checa bien cómo realizar tus conclusiones. Ejercicio 2. Este es el 1. Con el 2. Los venezolanos son caribeños. Esa es la premisa 1. Premisa 2. María es venezolana. Y necesito la conclusión de ese. ¿Sale? Actividad 3. Los planetas son redondos. Premisa 2. Saturno es un planeta. Y tu conclusión. Cuarto. El asesino fue un varón blanco. Premisa 2. La chica de servicio es una mujer china. Y necesito entonces ahora lo que es tu conclusión. ¿Sale? Quinto. Quienes estudian aprueban las materias. Esa es la premisa 1. Premisa 2. Miguel estudió mucho y colocas entonces ahora lo que es su conclusión. ¿Sale? Entonces realizas esas 5 actividades y ponle pausa mientras yo continúo. ¿Sale?
Razonamiento inductivo. Contrario a la actividad anterior o al razonamiento anterior, que quedamos que el de arriba, el deductivo, iba de lo general a lo particular, ¿cierto? Ese tipo de razonamiento del inductivo va al revés, va de lo particular a lo general, es decir, te da una serie de premisas para que tú puedas concluir algo de manera general. Bien, tenemos un ejemplo aquí. Dice, mi gato se llama Tato, Tato duerme mucho y todos los gatos duermen mucho. Si te das cuenta, empiezo primero con una premisa particular, ¿sale? Es decir, algo en específico. En este caso, empiezo hablando del gato en particular. Y a partir de ahí puedo desglosar una premisa de manera general que incluya a todos los gatos, ¿sale? Entonces, así es como funciona el razonamiento inductivo. Parte de lo particular y avanza hasta lo general. Las razones que se ofrecen para apoyar una conclusión en el razonamiento inductivo, es decir, las premisas, no garantizan que la conclusión sea correcta, pero la conclusión suele ser en la mayoría de los casos muy acertadas, ¿sale? Es decir, por la misma razón de que mi premisa particular o que mi conjunto de oraciones inicia con algo particular, no quiere decir que esta premisa sea aplicable a todos. Usualmente hay un mayor número de error al momento de colocar nuestra conclusión cuando utilizamos el método inductivo, ¿sale? ¿Por qué? Porque se pueden llegar a conclusiones incorrectas, dado que esta primera premisa puede ser, o inclusive la segunda, puede ser que no se le aplique a todos los elementos. ¿Ok? Un ejemplo de que esto puede llegar a caer en un error es el siguiente. Por ejemplo, si te das cuenta, todos son premisas particulares y la conclusión a la que se llegaría a raíz de este conjunto de premisas sería esta: todos los hombres son trabajadores. No obstante, no quiere decir que porque él y él sean trabajadores o muy aplicados o lo que sea, quiere decir que todos sean así, pero esa es la conclusión a la que me arroja este método inductivo, ¿sale? Puede ser que haya otra persona, Raúl, por ejemplo, que él no sea trabajador, pero aún así
con base en este conjunto de premisas, esa es la conclusión más lógica a la que puedo llegar, ¿sale? Entonces, el método inductivo suele ser un poco erróneo al momento de llegar a los razonamientos o a las conclusiones. El razonamiento inductivo tiende a arrojar nuevos conocimientos o nuevas formas de interpretar la realidad. Y por último tenemos lo que es el razonamiento abductivo, el cual es el tipo de razonamiento el cual inicia con la investigación y tiene como parte fundamental la observación de un hecho que nos sorprende y a partir de ahí utilizamos la imaginación para poder representar la realidad. Por ejemplo, imagina que vamos caminando y vemos un auto chocado. Entonces, observamos la calle y nos damos cuenta de que hay, no sé, unos derrapones. Y a partir de ahí nosotros empezamos a imaginar, no a comprobar ni nada por el estilo, solamente nos guiamos por la observación. Empezamos a imaginar qué es lo que pudo haber pasado en ese accidente, ¿sale? Quizá, no sé, eh, empezamos a imaginar el auto se quedó sin frenos, la persona iba en estado de ebriedad, perdió el control, etcétera, y esto hizo que el auto se volcara, ¿sale? Entonces, así es como funciona este razonamiento abductivo. A raíz de la observación, nosotros podemos llegar a una conclusión, pero utilizando la imaginación solamente. En ocasiones suele funcionar, nuestras conjeturas son correctas, aunque no siempre es así. A veces la vista nos engaña. Y pues nada, estos son los tres tipos de razonamiento. Toma bien tus notas, haz bien tus ejercicios y nos estamos leyendo por WhatsApp, ¿vale?